Shalom, buenas noches, que el Padre te bendiga. Estamos conectados una vez más en este tiempo. Vamos a ver hoy capítulo de Mateo, capítulo 24, sobre el versículo o el capítulo mal explicado. Que tengas un tiempo bendecido, que Yahweh te bendiga. Estamos de Argentina a Buenos Aires, entonces conectados. Y vamos a comenzar este mensaje, este estudio. Voy a estar haciendo una oración, entregando este mensaje al Padre, y que pueda bendecir tu vida este capítulo, que podamos escudriñar las Escrituras y ver el contexto de este capítulo que ha sido mal enseñado, explicado en estos tiempos. Entonces vamos a estar comenzando este mensaje. Te voy a pedir que me acompañes con tu Biblia. Ahí vamos a ir a las Escrituras. Mateo capítulo 24. Ahí estamos. Así que bueno, estamos ya hoy con este estudio. Así que vamos a hacer una oración, bendiciones, shalom a todos, y vamos a comenzar a estudiar este capítulo. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, tú eres santo, tú eres bendito. Te pedimos que este mensaje pueda bendecir la vida de mis hermanos, que podamos escudriñarla y poder entender el contexto y lo que significa este capítulo para poder estar preparados para la segunda venida de tu Hijo amado. Te pido, Padre, que estés hablando, ministrando, consolando a cada uno de mis hermanos a través de este mensaje. En el nombre de Yahshua te doy gracias y te damos gracias. Amén y amén. Tengo un poquito tomada la garganta. Vamos a comenzar entonces. Disculpen un poquito que tardé un poquito en dar el mensaje, pero acá estamos. He aprendido a predicar en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Así que estamos acá a aprender de Yahweh. Vamos a comenzar entonces en Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Mateo habla acá en el capítulo 24, lo que el Mesías hablaba, decía, también lo cita lo que es el Evangelio de Marcos, capítulo 13, y Lucas, capítulo 21. O sea, que Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24, lo mismo está citando el suceso bíblico histórico que pasó. Ahora, antes de entrar al versículo 1, vamos a estudiar versículo por versículo hoy, pero quiero decir que este capítulo, hoy muchos pastores, maestros, muchos moré, están enseñando de que este capítulo todavía no sucedió. Y quiero decirles que esto es un gran error. No un error, es un gran error. ¿Por qué? Porque este capítulo está dividido en dos sucesos, histórico y profético. En la primera parte vamos a ver que es todo historia, que ya se cumplió, ya sucedió. Y en la segunda parte es profético porque todavía no sucedió, porque habla de la segunda venida del Mesías. Y lamentablemente meten a todo el capítulo 24 como algo profético, algo que todavía no sucedió. Y este es el gran error. ¿Por qué? Porque estamos esperando, o el pueblo de Yahweh, muchos creyentes están esperando los sucesos de Mateo 24, y en realidad el 70% de todo el capítulo de Mateo, el 60, 70, ahora lo vamos a estudiar, ya se cumplieron. Y esto es grave, ¿por qué? Porque
es entender las Escrituras y tomarlas proféticamente en un contexto errado. Entonces, para poder entender todos los versículos de un capítulo, siempre hay que estudiar el contexto, los versículos anteriores y los versículos siguientes. Y Yahweh me hablaba hace ya 2 meses aproximadamente, y me hablaba sobre este tema de que enseñe Mateo 24 porque muchos de sus hijos estaban confundidos. Y hay hermanos que están enseñando Mateo 24 de que o sea, son sucesos que todavía no pasaron, y eso no es así, sino que hoy nos vamos a dar cuenta realmente el contexto de este capítulo y donde muchos hermanos están equivocados en las profecías. Así que vamos a comenzar. Vamos a ir al versículo 1, Mateo, capítulo 24, versículo 1, donde dice: Yahshua predice la destrucción del templo. Estoy leyendo la Reina Valera 1960, para que sepan. Y vamos yo voy a ir nombrando con las palabras restauradas en el hebreo. No todas, pero algunas, para que se entienda. Cuando dice Jesús en el español, se refiere a Yahshua, el nombre original en el hebreo. Versículo 1. Y Yahshua salió del templo, y cuando ya se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Cuando habla del templo, está hablando el tercer templo. No es ese tercer templo profético que se habla mucho, que ahora ya voy a estar hablando de eso más adelante. Es el segundo templo que había quedado luego del rey Salomón, donde luego lo restauraron mucho más adelante, y está hablando de ese templo, el templo de Yahweh. Entonces en el versículo 2 dice: respondiéndole él, les dijo: ¿ven todo esto? El Mesías le dijo a los discípulos: ¿ven todo esto? ¿Ven todo este templo? Yo les aseguro, ahí en la Reina Valera dice: de cierto os digo, pero en realidad lo que está diciendo ahí: yo les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A qué se refirió el Mesías ahí? Que sería destruido el templo, el Mishkan de Yahweh, iba a ser destruido. ¿Cuándo? ¿En un futuro muy lejano? No, en un futuro muy cercano. Porque esto fue alrededor del 31, 32, ya llegando al 33 de los años del Mesías aproximadamente, que es donde él murió. Estamos hablando de meses antes de su sacrificio. Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? Ocurrió 70 años después de la muerte de él y de la resurrección. O sea que era un futuro no muy lejano. ¿Cuándo fue destruido el templo de Yahweh? En el año 70 después de la muerte y resurrección del Mesías. Entonces, ahí el Mesías está hablando que no quedará piedra sobre piedra. Lo único que quedó es un pedazo de pared del templo, que hoy se le reconoce como el Muro de los Lamentos, que eso es pura religión. Quiero decirles que aquellos que fueron a Israel y fueron a pedir oración, tefilá a Yahweh, y a hacer Muro de los Lamentos, eso es religión, tradición humana. Yahweh no quiere eso, porque lo más importante ahora es el Ruach HaKodesh de él que habita en nosotros. Porque la Shekinah que habitaba en el arca habita hoy en nosotros a través del sacrificio del Mesías, a través del Ruach de Yahweh. Entonces nosotros, si yo voy mañana a Israel y voy a orar ahí en el Muro de los Lamentos y a meterle el papelito entre las piedras, estoy practicando religión, estoy practicando costumbres religiosas, judías, humanas.
Y Yahweh no quiere eso. Entonces ese muro es el pedazo que quedó del templo, que el Mesías está hablando acá, que sería destruido. Ahora dice señales antes del fin. Y quiero aclarar acá. Cuando dice señales antes del fin, no está hablando del fin del mundo. Está hablando del fin de Jerusalén, de Israel, el fin del tiempo sobre Israel, cuando el templo sería destruido. No está hablando del fin del mundo, de los juicios de Yahweh a la tierra. Lamentablemente muchos meten todo en la misma bolsa cuando habla la escritura así. Y dice versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿quién estaba sentado? El Mesías. Acá vemos dos situaciones diferentes. En el versículo 2, los discípulos lo llaman al Mesías, le dicen, maestro, mire el templo. Y él dijo, no quedará piedra sobre piedra. Eso es una parte, una secuencia, una situación, un lugar diferente. Y luego aparecen en el Monte de los Olivos. O sea, esto fue posterior. Y el Mesías estaba sentado y los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué significa esto? Que el Mesías estaba hablando con los discípulos cuando estaban ahí al costado del templo, la destrucción del templo, y luego aparece en el Monte de los Olivos, mucho más tarde, volviendo a hablar del tema. Entonces se apartan al maestro, al Mesías, Yahshua, y le dicen, ¿y pero cuándo será esto que vos nos estás hablando? De que el templo será destruido y se vendrá el fin. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Son dos cosas diferentes. ¿Cuáles serán estas cosas? ¿Qué cosas? El fin de los tiempos sobre Jerusalén. ¿Y cuándo será tu venida? Es otro suceso. Son dos sucesos diferentes. Y el fin de este siglo, refiriéndose a la destrucción de Jerusalén, no a la destrucción del mundo. No podemos tomar capítulo 24 para todo el mundo. Estamos hablando de los discípulos del Mesías, estamos hablando de la destrucción y el fin de Israel. Israel como pueblo, como ciudad, Jerusalén. Respondiendo Yahshua les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. ¿Qué les está diciendo el Mesías? Que en ese tiempo, en el siglo I, vendrán muchos a engañar. Ahora, muchos predicadores toman este versículo diciendo de que en los últimos tiempos, refiriéndose al tiempo del fin, vendrán muchos en el nombre del Mesías a engañar. Ahora, ¿está mal predicar así? En realidad, está mal si sacamos el contexto este versículo, porque el Mesías le está hablando a sus discípulos sobre Jerusalén, sobre Israel, sobre ese lugar, no sobre el mundo. Ahora, ¿en los últimos tiempos va a haber falsos Mesías? Sí, claro que sí. Pero tenemos que tener cuidado con esto, no podemos enseñar este versículo diciendo que va a ser en un final del mundo, antes de la venida de Cristo, sobre todo el mundo. Y no está hablando sobre todo el mundo, está hablando sobre ese lugar. Oirán guerras y rumores de guerra. Miren que nadie los turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ese fin no es el fin del mundo. Ese fin es el fin de Jerusalén, del templo de Israel. Ese rumores de guerra está hablando de ese contexto, porque habían muchas batallas, muchas peleas en ese tiempo. Los romanos odiaban a los judíos. Y el Mesías sabía que pocos años más adelante, cuando él ya no estaba más y ya ascendería el Padre, se vendría la destrucción de Israel, de Jerusalén.
Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambres, terremotos en diferentes lugares. Él está profetizando lo que iba a pasar ahí. Ahora, esto está pasando, pasó en la historia, está pasando, sí, está bien, podemos predicarlo de esa manera. Porque muchas de las cosas que el Mesías dijo en ese siglo que ocurriría se están repitiendo. Pero el Mesías no se refiere al mundo en un fin del mundo. Se refiere al final de Israel. Pero todo esto es el principio de dolores. ¿Por qué está hablando de principio de dolores? Porque vendría sufrimiento y dolor sobre Israel, sobre Jerusalén. Están los libros de los Macabeos, que son libros apócrifos que la Iglesia Católica sacó del canon bíblico porque dicen muchas verdades. Los libros de los Macabeos, los Macabeos eran guerreros judíos y ellos vivieron la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ellos también pelearon con los griegos. Y está bueno esos dos libros, hablan de mucha historia sobre el pueblo de Israel y hay citas sobre la destrucción del templo. Está también un judío muy conocido, Flavio Josefo, que él fue un historiador y habla mucho también de la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén. Entonces el Mesías acá está hablando de lo que acontecería luego, 70 años aproximadamente, después de la muerte y resurrección de él. Y acá en el versículo 7 dice, entonces se entregarán a tribulación. ¿Qué significa la palabra tribulación? Aflicción, dolor, padecimiento. Eso es tribulación. Ahora, de acá sacaron la doctrina de los 7 años de tribulación. Que en los últimos tiempos viviremos 7 años de tribulación, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de engaño, de destrucción, de tribulación, de aflicción, de dolor, que será la gran tribulación. Pero esa tribulación que el Mesías está enseñando acá es del siglo I, es de la destrucción de Jerusalén, no en un futuro mundial. Muchos están hablando de que va a haber 7 años de tribulación, que 3 años y medio de paz, 3 años y medio que seremos engañados, que habrá un anticristo, que habrá un tercer templo, que estará la marca de la bestia. Todas esas doctrinas y todas esas profecías son profecías mal interpretadas, mal encajadas en las profecías bíblicas. Y millones de personas en el mundo creen que va a suceder así porque hay películas que se llaman Dejado Atrás, de la Gran Tribulación, del Rapto y tantas películas más que nos plasman profecías que realmente no son verdaderas, no son bíblicas. Entonces, ¿qué pasa? Sacan versículos de contexto y lo acomodan de tal manera o entienden las profecías de tal manera con un contexto griego y no hebreo, sino un griego o romano, y ahí tenemos el error. Porque cuando el Mesías dice, los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados por todos por causa de mi nombre. Ahí el Mesías no se refirió a todos los discípulos de él en el mundo. Y no se refirió al final de la tierra antes que él venga. Se refirió a esos discípulos. Por eso los discípulos los terminaron matando de una manera terrible. Y esto lo expliqué en el estudio La muerte de los apóstoles. Todos murieron de una manera terrible. ¿Por qué? Porque lo que acá dijo el Mesías se cumplió. Esa tribulación que el Mesías hablaba era lo que todos los discípulos de él iban a pasar y todos los creyentes que seguían al Mesías pasarían en los años siguientes. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán.
muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, este versículo, ¿puede encajar en las profecías de los últimos tiempos? Puede encajar, pero este versículo, el Mesías está hablando de lo que sería la destrucción de Jerusalén. Que se entregarán unos a otros, que se engañarán, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que pasó en el siglo I fue esto. Lo que pasó en la destrucción de Jerusalén fue esto. ¿Por qué dice el Mesías esto? Porque los romanos, y ya voy a estar hablando más adelante sobre la Santa Inquisición, que eso pasó siglos mucho más adelante, desde la destrucción de Jerusalén en el siglo I, ellos creían que hacían lo que Dios les mandaba. Supuestamente la Santa Inquisición era guardar la verdad de Dios y torturar y manipular o destruir o sacar información a los rebeldes que se levantaban contra la Iglesia Católica. Ahora, cuando acá el Mesías dice, habrá falsos profetas, tropezarán muchos, se entregarán unos a otros, muchos se odiarán, está hablando de lo que sería lo que el Imperio Romano se levantaría sobre Israel, Jerusalén, sobre los judíos. ¿Por qué? Porque querían destruir a todos los seguidores del Mesías. Primero querían destruir y matar a los apóstoles y luego a todas esas masas. Entonces, ¿qué hacían? Los agarraban, los mataban, los torturaban, le querían sacar información de dónde estaba tal apóstol, de dónde vivía, de dónde era que se escondían. Entonces, todo eso, ese contexto sucedió en lo que el Mesías hablaba de tribulación. Por eso dice, muchos tropezarán. ¿Por qué? Porque muchos se van a equivocar. Muchos van a decir que nieguen su fe. Muchos van a delatar a los hermanos. Se entregarán unos a otros. Serán odiados por causa de mi nombre. Todo aquel que seguía a Yahshua, el hijo de Yahweh, era torturado, matado, colgado, prendido fuego. Ahora la pregunta es, ¿por qué pasó esto? Porque ya estaba todo preparado. El Mesías sabía lo que iba a pasar. Cuando el Mesías llamó a los discípulos, sabía cómo iban a morir. No solo sufrió el Mesías en la cruz, sino que todos los apóstoles, todos los discípulos de él, tenían un destino preparado de muerte. El único, según la historia y según la Biblia, el único que no sufrió en su muerte fue Juan, el hermano de sangre del Mesías, y Juan, el que escribió Apocalipsis, que escribió también el libro de Juan. Él murió ya ciego, anciano, en una isla preso. Pero dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevera hasta el fin será salvo. ¿Y qué es perseverar hasta el fin? Perseverar hasta que venga la persecución, la destrucción, cuando los agarren, cuando los torturen, cuando los maten. El que persevere hasta el fin será salvo. Y tenemos que entender realmente en contexto este capítulo, porque muchos predicadores toman estos versículos como algo que va a pasar en un futuro, y puede pasar muchas cosas, claro que sí, pero estamos predicando mal la palabra de Yahweh, estamos usando mal los versículos. Si yo les digo, hermano, hay que perseverar hasta el fin, porque la Biblia, Yahweh dice en Mateo 24, perseveremos hasta el fin para ser salvos, aunque nos agarren, nos torturen. Ahora, ¿puede pasar eso? Puede pasar. Pero necesitamos entender este contexto. Estamos usando palabras del Mesías que habló del siglo I en un final de la tierra. Entonces, ¿qué tiene de malo predicar? Sí, tiene mucho de malo.
porque le estamos cerrando en las profecías. Ahora, ¿puede haber persecución? ¿Puede haber en sí aflicción, tribulación? Sí, puede haber y va a haber. Porque van a haber tinieblas, maldad, pecado en la humanidad cada vez más. Claro que va a haber. Pero no de la manera que nos han enseñado muchos predicadores. No de la manera que muchos están profetizando ahora, como los 7 años de tribulación. Como que viene un anticristo y presenta paz, y en los 3 años y medio lo matan y resucita, y luego 3 años y medio de en adelante se transforma en Satanás y persigue a todos los cristianos. Eso no va a suceder de esa manera. Porque ese que se sienta en el lugar santo no es un anticristo final, sino que fue un anticristo que fue el emperador general Tito en el Imperio Romano. Y para entender esto necesitamos estudiar Daniel 9 sobre las profecías de las 70 semanas. Y yo sé que hay hermanos que les cuesta entender las profecías de las 70 semanas. Yo varias veces expliqué y enseñé esta profecía, las 70 semanas de Daniel. En las iglesias, en la mayoría nos han enseñado que falta una semana en cumplirse, que son los 7 años de tribulación. Pero es una profecía mal interpretada. ¿Por qué? Porque la última semana que está hablando ahí el Mesías, que ahora vamos a avanzar, sobre la tribulación, se refiere al tiempo del Mesías. Luego del tiempo del Mesías vendría esa tribulación. Porque todas las profecías que Daniel recibió no son solamente para los finales del tiempo como nos han enseñado, sino que era para el tiempo del Mesías. Todo lo que Daniel vio acerca de lo que padecería el Mesías y lo que sería la destrucción de Jerusalén. Que ahora después vamos a ir a Daniel 9 y lo vamos a estudiar. Entonces dice el Mesías: pero el que persevera hasta el fin será salvo, y será predicado este evangelio del reino de Yahweh en todo el mundo para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Cuando dice que será predicado el evangelio a todas las naciones, se refiere al llamado de la restauración de las 2 casas de Israel, Efraín en las naciones, donde ahí era Pablo el llamado a hacer eso, esa tarea. El predicar el evangelio se refiere a que anunciar la restauración a todo el mundo por medio de Pedro para Judá y por medio de Pablo para Efraín, los gentiles, las naciones. Y ese fin se refiere al final y destrucción de Jerusalén. Hay hermanos que no van a aceptar este mensaje. Que no lo acepten. Son libres de no hacerlo. Pero sí les voy a decir, escudriñen bien las Escrituras. Porque se van a llevar una sorpresa en los últimos tiempos. Muchos están esperando sucesos proféticos que muchos están enseñando sobre los 7 años de tribulación y no va a ocurrir eso. Por eso Yahweh me manda a enseñar este capítulo. Porque muchos están entendiendo mal este capítulo. Y uno puede tener diferencias en algunos aspectos bíblicos, pero en esta profecía no podemos cerrar. No podemos cerrar. Y dice versículo 15, por cuanto cuando veas el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El templo, el Mishkan de Yahweh. Ese templo que el Mesías veía y que los discípulos le preguntaban cuando estaban delante del templo. Cuando vean el lugar santo, le dice Yahshua a los discípulos, cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿A qué se refirió el profeta Daniel?
Cuando vean el lugar santo, el templo, la abominación desoladora, muchos nos enseñan que la abominación desoladora es un anticristo. Sí, es un anticristo, que se sienta en el lugar santo. Ahora, no hay un solo anticristo. Por eso voy a estar enseñando el último anticristo o el último antimashiach. Y eso es un mensaje que voy a dar dentro de poco. Porque no hubo uno, hubieron muchos. Pero va a haber uno que va a ser el último. Y que va a aparecer pronto. Que el mismo Hasatán entrará en él. Pero ¿qué es lo que quiero decirles? Cuando acá el Mesías está hablando, está citando las profecías que Daniel vivió, refiriéndose a la destrucción del templo, a la destrucción de Jerusalén. No a un tercer templo. Son versículos mal interpretados. El tercer templo no es bíblico. El tercer templo es del judaísmo. Los judíos quieren abrir un tercer templo. Ya tienen una vaca roja para iniciar nuevamente el sacrificio. Yahweh no pide un tercer templo. Nosotros ahora somos el templo de Yahweh. La Shekinah de Yahweh habita dentro de nosotros a través del Ruach HaKodesh. Yahweh ya no quiere un tercer templo. ¿Va a haber un tercer templo? Sí, porque el judaísmo, el sionismo y todos los poderes de este mundo van a querer abrir un tercer templo. ¿Va a aparecer el último anticristo, el último Mesías? Sí, pero no es lo que Yahweh quiere y no son las profecías que Yahweh tiene en su palabra. Entonces no existe un tercer templo de que Yahweh permite que se abra, porque el templo ya no es físico. Ya no es en sí de piedra, sino que Yahweh, cuando descendió su Ruach sobre los discípulos, ahí él dijo que ya nosotros seremos como piedras vivas, dijo Pedro. Seremos templo, Shekinah de Yahweh, presencia de Yahweh, arca de Yahweh, donde él habita. Entonces, el que cree en un tercer templo, va a venir un tercer templo porque ellos lo van a abrir, lo van a hacer, pero no es lo que Yahweh manda, no es lo que Yahweh quiere. Ahora dice, la abominación desoladora de la que habló Daniel, el que lee entienda. Bueno, para leer, para entender hay que leer y para entender hay que estudiar. Entonces vamos a ir a Daniel 9, marquen ahí Mateo 24, no se vayan. Pero vamos a ir a Daniel 9, donde en Daniel 9 habla de las profecías de las 70 semanas. No voy a enseñar y leer todos los versículos, pero aquellos que no vieron el mensaje sobre las 70 semanas de Daniel, busquen ahí en YouTube, Eric Teixeira, 70 semanas de Daniel y va a salir el mensaje. Si no, en el muro del Facebook, mucho más abajo, está este mensaje. Pero Daniel acá, en el versículo 20, capítulo 9, versículo 20, Daniel tiene una revelación de parte de Yahweh sobre una profecía que sería 70 semanas. Y el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, le revela a Daniel esta profecía. Y le dijo, entiende esta visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu ciudad santa. Vamos a ver el contexto. Este tiempo, 70 semanas, están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu ciudad santa. Jerusalén, Israel, el pueblo de Israel, no el mundo entero. Escúchame. No el mundo entero. Las 70 semanas es para el pueblo de Israel. No es para todos los cristianos del mundo. No es para un final del mundo. ¿Por qué? Porque las 70 semanas se cumplirían en el Mesías. Desde el bautismo del Mesías hasta la muerte de Esteban se cumplirían las 70 semanas. Esa última semana se cumple en lo que el Mesías hizo por nosotros. A partir de que el Mesías asciende
y él llama a Pablo antes de irse, ahí termina la profecía que Daniel vio. Y será estas 70 semanas sobre tu pueblo, sobre tu ciudad santa, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y a ungir el santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Yahshua, el hijo de Yahweh. Ungir al santo de los santos. ¿De qué manera se ungiría al santo de los santos? A través del Ruach HaKodesh en el bautismo. Y dice, para hacer justicia perdurable. ¿Quién trajo justicia perdurable? ¿Quién trajo el reino de Yahweh? Yahshua, el Salvador. Entiende, dice Gabriel. Desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar el muro y la plaza en tiempos difíciles. O sea, que desde la restauración de los muros de Israel, rey Artajerjes, año 469 antes del Mesías, hasta la venida del Mesías príncipe, habrá 69 semanas. Es una simbología en la profecía de Yahweh. Y la última semana es cuando el Mesías se bautiza hasta que el Mesías asciende. Y dice que va a haber tiempos angustiosos porque todo está profetizado. Después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías y nada ya quedará. ¿Cómo es quitarle la vida al Mesías? ¿Qué significa eso? Que murió él, que dio su vida, se sacrificó. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin llegará como una inundación, hasta el fin de la guerra durará la devastación. ¿Qué está hablando de ahí? Que Jerusalén sería destruida. Por otra semana más, ¿cuál? La última. Confirmará el pacto con muchos. Y este es un versículo mal interpretado. Y acá quiero apuntar. La última semana, otra semana, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Y muchos dicen que es el anticristo. 3 años y medio muere, resucita y 3 años y medio de gran tribulación. Está hablando del Mesías acá, no está hablando del anticristo. Acá está hablando del Mesías. Y la última semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué pacto? El pacto de sangre, el nuevo pacto que él hizo. Muchos, ¿qué son? Miles de millones de almas en todo el mundo. A la mitad de la semana, ¿qué semana? La última semana, desde el bautismo, su muerte y su resurrección y ascendencia al Padre. ¿Hará cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿Quién? ¿El anticristo? No, Yahshua el Mesías, porque ya no habrá más sacrificio, no habrá más un tercer templo, porque Él fue el último y perfecto sacrificio aceptado delante de Yahweh. Entonces ya no hay un cordero, ya no hay un animal, ya no hay un derramamiento de sangre delante de Yahweh, porque la sangre del cordero del Mesías fue suficiente. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después vendrá las abominaciones. ¿Después de qué? De que Él diera su vida, de que Él derramara su sangre. Después vendrán abominaciones. Y muchos dicen que este anticristo se querrá pasar como Dios y Él hará cesar sacrificio en un tercer templo. Profecía mal interpretada. Después que cese el sacrificio, porque ya no habrá más, el Mesías muere, derrama su sangre, resucita y se va con el Padre. El Mesías sabía que en el año 70
vendría la abominación, vendría la tribulación y vendría la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué Yahweh, escúchame lo que te voy a decir, por qué Yahweh permitió que el templo sea destruido? Porque estaba preparado de esa manera. Ya Yahweh no quiere templo, no quiere lugar físico, porque ahora Él dio su Ruaj. Ahora nosotros somos templo de Yahweh a través del Ruaj. Si volvemos a tener un tercer templo, el tercer templo, si lo reconstruimos, si volvemos a los sacrificios, si volvemos a diezmar, volvemos a hacer cosas que Yahweh ya no quiere que hagamos. Entonces, el que está hablando acá, y será por la última semana, confirmará el pacto, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, se refiere a Yahshua. Y luego vendrá la abominación desoladora que está hablando el Mesías en Mateo 24. Vamos a ir a Mateo 24. No pierdan ahí Daniel 9. Mateo 24. Versículo 15. Cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora, la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entre otras palabras, el Mesías estaba citándole a los discípulos porque el profeta Daniel profetizó sobre la abominación desoladora y él, en otras palabras, está diciendo porque el profeta Daniel habló de lo que yo haría dentro de lo que voy a hacer dentro de poco. Y luego de mi sacrificio, él habló de ese anticristo que fue el general Tito que destruyó todo Jerusalén. Donde vino tribulación, donde vino aflicción, donde vino abominación desoladora, donde el templo fue destruido, donde mataron a miles y miles de judíos. Entonces, cuando estudiamos Daniel 9, cuando el Mesías dice, lo que dijo Daniel, el que lea entienda, se refiere al mismo sacrificio de él. Esa sería la última semana. Y no es un anticristo el que cesa el sacrificio, es el mismo Yahshua, que ya no va a haber un templo, no va a haber sacrificio, porque él fue el perfecto sacrificio. Ahora vamos a ver a Daniel capítulo 11, versículo 31, donde está hablando de este anticristo que fue general Tito. Y se levantarán sus tropas, profanará el santuario y la fortaleza, quitará el sacrificio continuo y pondrá la abominación desoladora, refiriéndose al general Tito. Ahora, ¿habla de la Biblia de general Tito? No, pero esto está en libros históricos y en los libros de los macabeos. Que los libros de los macabeos estaban dentro de la Biblia, pero la Iglesia Católica los sacó. Como sacó otros libros. Ahora, Daniel capítulo 12, el último capítulo de Daniel, habla exactamente de lo mismo y dice el título, el tiempo del fin. Y muchos profetizan o enseñan que el tiempo del fin se refiere a los últimos tiempos y en realidad el fin de Jerusalén. Está hablando del fin de Jerusalén. Tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? ¿El fin de todo? ¿Los juicios de Yahweh y la destrucción del mundo? No, el tiempo del fin de Jerusalén. Porque faltaban casi 500 años para que venga el Mesías cuando Daniel recibió esto. Y dice versículo 9. Y le dijo el ángel, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, porque esa profecía que Daniel recibió se cumpliría en la época del Mesías, cuando él vendría. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados,
Los impíos procederán impíamente y ningún impío entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes eran los entendidos? Los discípulos del Mesías, los seguidores del Mesías, donde el Mesías ya les estaba anunciando lo que vendría sobre Jerusalén. Desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio continuo, desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio continuo, ¿cuándo fue eso? Sacrificio del Mesías. Hasta la abominación desoladora, ¿qué año? 70. 70 años después, habrá un tiempo de 1290 días. ¿Cuántos son 1290 días? 3 años y medio. Ahora, ¿qué son esos 3 años y medio? ¿Son literales? No. Son proféticos que marcan un tiempo bíblico, histórico y profético dentro del propósito de Yahweh. Entonces, la última semana de Daniel se cumplió cuando el Mesías vino, cuando el Mesías se fue. Y cuando el Mesías se fue, empezó la persecución y explotó todo en la abominación desoladora en el año 70. Entonces, el versículo 15, miren tanta información que tiene, que si no entendemos Daniel, no podemos entender lo que realmente está diciendo acá. Entonces dice el Mesías, versículo 15, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su ropa. Hay las que estén embarazadas y las que críen hijos en aquellos días. ¿Cuál es el contexto de esos versículos? La abominación desoladora, la destrucción de Jerusalén, el año 70, lo que Daniel profetizó. Oren para que su huida no sea en invierno ni en Shabbat. Estos versículos no podemos tomarlos para el mundo entero, porque fíjense que Yahshua es específico. Oren para que no sea invierno cuando venga la persecución. Porque en invierno se van a morir, porque va a caer hielo y ustedes van a querer huir a los montes y van a ir a los campos y el hielo los va a matar. Oren a Yahweh para que no sea en Shabbat, porque en Shabbat ustedes no se pueden ir lejos. Por eso el Mesías estaba diciendo esto. Ahora, estos versículos no es para el mundo entero, no es para la iglesia del mundo entero. Ahora, va a haber persecución, va a haber en sí aflicción, tribulación, necesidad, hambre, va a haber, sí, va a haber, pero no va a haber de esta forma. Porque estos versículos que el Mesías está hablando es lo que los discípulos vivirían 70 años después. O menos. Porque ahí ya el Mesías le faltaba poco para su sacrificio. Porque habrá entonces gran tribulación, el cual no hubo desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Así que los días serán acortados porque nadie sería salvo. Ese versículo se refiere a la destrucción de Jerusalén. Por causa de los escogidos, aquellos días se acortarán. Ahora, muchos dicen, este versículo se está cumpliendo ahora, los días cada vez pasan más rápido. Ahora, ¿cada vez pasa más rápido? Sí. Todas las profecías que el Mesías dijo, muchas se van a repetir. Muchas van a repetirse en los últimos tiempos. Pero eso no significa que el Mesías está hablando de un futuro como fin del mundo. No, hermano, pero es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Tenemos que estudiar y entender y conocer realmente las Escrituras correctamente. Después al final del mensaje voy a estar contestando los mensajes ahí que los hermanos me están poniendo. Entonces si alguno dice, miren aquí está el Mesías, no le crean,
porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales, de manera que, si es posible, engañarán a unos escogidos. Y yo les he dicho antes, así que miren, no salgan de los aposentos, no les crean, porque igual que un relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Ahora, el Mesías termina hablando sobre él mismo, sobre su segunda venida. Él viene hablando de todo lo que va a acontecer en la destrucción de Jerusalén, pero termina hablando de su venida. Por eso muchos creen que después de la tribulación viene Cristo, viene Yahshua, viene el Mesías. Pero el Mesías no está diciendo, y después de todo esto, vengo yo. Y acá en el versículo 29, ahí él empieza a hablar de su segunda venida. Pero si nosotros creemos que hay 7 años de tribulación en un futuro y luego viene el Mesías, estamos errando a los contextos bíblicos. Cuando dice acá inmediatamente, en el versículo 29, después de la tribulación de aquellos días, esa palabra inmediatamente no está en el griego. No existe en el griego. Está agregada en el español, en la traducción española. Cuando dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué tribulación de aquellos días? De la destrucción de Jerusalén. Por eso muchos dicen que los 7 años de tribulación es un final de los tiempos y automáticamente viene el Mesías. Y eso está errado. Entonces acá en realidad esa palabra no va inmediatamente. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque los que crearon la doctrina del rapto eran católicos, eran personas que enseñaban escatología, las profecías, tiempos finales, y que ellos apoyaban mucho la versión española bíblica. Porque el rapto es una doctrina errada dentro de las Escrituras. Sí existe la segunda venida del Mesías, que no es lo mismo que un rapto. ¿Por qué? Porque el suceso que el Mesías dijo es una segunda venida del Mesías. Cuando la Biblia habla de arrebatamiento, y ahora vamos a leerlo acá, se refiere a la segunda venida del Mesías. Pero la palabra rapto no existe ni en el griego ni en el hebreo. La palabra correcta en el griego es harpazo, que significa levantamiento. Harpazo en el griego y en el hebreo es benalé, que significa levantar. Yahshua viene a levantar a su novia. Entonces en el versículo 29 dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué es este fenómeno? Este fenómeno sucedió en muchos siglos. El sol negro, la luna en sangre. Pero dice un suceso más, las estrellas caerán del cielo. Esas todavía no sucedieron. ¿Qué me hace acordar este versículo? Al 5.º sello de Apocalipsis. Es interesante. Porque lo que cita acá el versículo 29 es el 5.º sello. Y estamos esperando que el 5.º sello se abra. Porque habla de luna en sangre, sol en luto y las estrellas que caen en el cielo y un gran terremoto. Esos sucesos van a hacer que se abran los demás juicios de Yahweh. Entonces, acá dice que después de esa tribulación habrá señales en el cielo, anunciando la segunda venida del Mesías. Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Sucesos que sucederán, pero no una sola vez. Esto pasó muchas veces y ahora está pasando más.
y todos los eclipses lunares, los eclipses solares, está hablando de la segunda venida del Mesías. Y dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Nunca te preguntaste qué señal es esa? Va a haber una señal, dice. Va a haber muchas. Están habiendo muchas. Antes que venga Él. Pero cuando Él venga, antes que Él venga y aparezca en las nubes, va a haber una gran señal. ¿Saben cuál es esa señal? Yom Teruah. Luna nueva. Séptimo mes. Calendario bíblico. El sonido del shofar. Cuando Pablo dice, y sonarán las trompetas, porque esta cita que está hablando el Mesías acá, Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses 5, y vendrá el Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y mandará a los ángeles a los cuatro extremos de la tierra y levantará a sus escogidos. Los muertos en el Mesías resucitarán primero, los que estén vivos serán levantados juntamente con ellos y nos encontraremos con nuestro amado el Mesías en las nubes para siempre. Cuando dice al sonido de las trompetas, está hablando al sonido del shofar, instrumento que Yahweh le dio al pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es esa señal? Y habrá una señal en el cielo, y todas las tribus se lamentarán. Yom Teruah. En cada Yom Teruah el Mesías puede venir, porque es la fiesta de su Padre que habla de su segunda venida. Y vendrán las nubes, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. La palabra trompeta en el hebreo es shofar, shofar, cuerno. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos y desde un extremo del cielo a otro. De la higuera aprender la parábola, dice el Mesías. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Y esto es una didáctica del Mesías. El árbol es el mundo, es la tierra. Esos brotes y esas ramas tiernas son las señales que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que anuncian la segunda venida del Mesías, que anuncian que los higos están por dar fruto. Así también ustedes, cuando vean estas cosas, entenderán que está cerca a la puerta. ¿Qué cosas? Las señales. Y les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y acá quiero aclarar algo. Versículo 33. Cuando vean todas estas cosas, ¿qué cosas? ¿La segunda venida del Mesías? No, lo que él venía hablando, la destrucción de Jerusalén. Cuando vean todas estas cosas, no está hablando ahí él hace una pausa de su segunda venida. Él está hablando de lo que venía hablando. Y dice, cuando vean todas estas cosas de las que yo les estoy hablando, de la destrucción de Jerusalén, la abominación desoladora, les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Por qué? Porque pasó en el año 70. No va a pasar esta generación. Todo lo que yo les dije sobre la abominación desoladora, de lo que dijo Daniel, de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén, todo esto pasará en esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, muchos están enseñando y profetizando que Israel fue nación a través del sionismo
se fundó la bandera y en 1948 fue fundada el Estado de Israel, y ellos hablan de una generación a partir de esa fecha. Eso no es bíblico, no es bíblico. Y hablan de 70 o de 80 años, según un salmo que habla de una generación. Y no podemos tomar esa profecía como algo bíblico, porque este versículo no se refiere a la nación de Israel de 1948 contando 70 o 80 años más para saber que el Mesías va a venir. Este versículo se está refiriendo a todos los acontecimientos que el Mesías venía hablando adelante de los versículos en la destrucción de Jerusalén. Y luego vuelve a decir sobre su segunda venida, versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre que está en el cielo. Pero como los días de Noé, así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Pues como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando casamiento, hasta que el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así también será la venida del Hijo de Yahweh. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán trabajando en un molino, una será tomada y otra será dejada. Estén despiertos porque no saben la hora que vendrá Yahshua. Y quiero aclarar algo acá. Acá dice que una será tomada y otra dejada. Uno será tomado y otro dejado. ¿Qué está diciendo ahí? Que se van a ir la mitad de las personas que se dicen ser hijos de Yahweh, que se dicen ser en sí discípulos del Mesías. Porque en el capítulo 25, un capítulo siguiente a este capítulo de Mateo 24, habla de las 10 vírgenes. ¿Cuántas se fueron con el novio? 5. ¿Cuántas se quedaron? 5. De todos los creyentes que hay en el mundo, que son hijos de Yahweh y son discípulos del Mesías, la mitad se irán y la mitad se quedarán. No lo dice Eric Tiseira, lo dice la palabra. Uno será tomado y uno será dejado. 5 prudentes, 5 insensatas. 5 se fueron, 5 se quedaron. 50%, la mitad. Estén despiertos. Pero ¿saben esto? Que si el padre de familia supiera que hora viene el ladrón, habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar. Por lo tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo de Yahweh vendrá a la hora que menos piensan. Y el mensaje de mañana tiene que ver con este versículo, como ladrón en la noche. Así que destaca el mensaje de esta noche, Mateo 24, entendiendo Mateo 24, versículos y capítulos mal explicados, desde el versículo 1 al versículo 25, nos está hablando de historia. Nos está hablando de la profecía de Daniel que se cumpliría en la última semana, en la época del Mesías, desde su bautismo hasta que él asciende, y empieza la persecución y termina la abominación desoladora en la destrucción de Jerusalén. Y desde el versículo 29 en adelante habla de la segunda venida del Mesías, hablando de señales en el cielo y hablando de que él vendrá como los días de Noé y vendrá como ladrón en la noche. Así que Yahweh te bendiga. Hasta acá el mensaje. Voy a estar contestando a ver rápidamente algunos mensajes que los hermanos me escribieron. Shalom, shalom.
porque mientras daba el mensaje, habían hermanos que me escribían, pero no podía llegar a leer. Dejados atrás no es correcta información, no, porque muchas películas sobre la tribulación, el rapto y todo este tema de las profecías son cosas que no son realmente bíblicas, o sea, son doctrinas o creencias sacadas fuera de contexto. Sí, el tercer templo está en construcción. Sí, falta muy poco para que lo hagan. El tema es que está la mezquita de Omar, están los musulmanes en el lugar donde tendría que ir el tercer templo, pero ¿quién va a dar la orden ahí? Primeramente tiene que haber un gran terremoto donde eso va a caer, va a ser destruido, y luego va el anticristo, el antimasías, el último, donde va a ser la cabeza del nuevo orden mundial, de los Illuminati, de todos los gobiernos mundiales. Él va a decir A y todo el mundo va a tener que decir A. Él va a dar la orden a reedificar el tercer templo. El sionismo y el judaísmo ortodoxo van a estar a los pies del anticristo y se volverá a hacer el sacrificio. Y muchos van a creer que esta profecía que habla Mateo 24 tiene que ver con esto, pero no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto. Seguimos. Amén. Sí, la Nueva Jerusalén es al final de los tiempos, cuando ya se cumplan todas las profecías, cielo nuevo y tierra nueva, el Yahweh va a ser. Amén. Bendito Yahweh por eso, amén. Bueno, me alegro, hermanos, que haya sido bendición este mensaje. Vuelvo a decir, muchas cosas que el Mesías dijo en Mateo 24 pueden ocurrir. Persecución, cuando dice se entregarán unos a otros, puede pasar, porque el sistema cada vez nos va a meter más presión. Aquellos que quieren caminar en la verdad van a ser perseguidos. Ya estamos siendo perseguidos, controlados por todo lo que está pasando, pero puede pasar. ¿Va a haber aflicción? ¿Va a haber tribulación? Sí, pero no de la manera que nos han enseñado. Entonces necesitamos conocer realmente bien Mateo 24 para entender las profecías bíblicas correctamente y saber lo que Yahweh tiene preparado. Así que tengas buenas noches, que Yahweh te bendiga. Y bueno, seguimos adelante, caminando en la verdad de Yahweh. Mañana también vamos a ver otro estudio, como ladrón en la noche. Muy bueno va a estar este mensaje. Vamos a ver muchas verdades sobre la segunda venida del Mesías. Y vamos a ver día y hora, nadie sabe, pero sí el tiempo. Y nosotros necesitamos conocer el tiempo. Los entendidos entenderán. Los entendidos entenderán cuándo vendrá el Mesías. El día y la hora nadie sabe, pero sí los tiempos, dice Pablo. Así que mañana vamos a ver eso. Que tengas buenas noches, que Yahweh te bendiga. Gracias por estar ahí apoyando siempre el Ministerio de la Senda Antigua a través de diferentes formas. Que el Padre te bendiga, te guarde, bendiga tu vida, bendiga tu familia, tu salud, tu trabajo. Y seguimos caminando en la verdad. Y si realmente te fue de bendición este mensaje, pudiste entenderlo y saber que es de Yahweh, compártelo, porque muchos hermanos están errando en estas profecías sobre los 7 años de tribulación. Quiero decirles también, antes de terminar, que Facebook me sacó la opción de compartir los mensajes del año pasado. O sea, cuando yo comparto en el muro los mensajes del año pasado que di, no me da la opción de que ustedes puedan compartirlo. ¿Por qué? Porque si no, el mensaje llegaría a más lugares.
Entonces, cada vez están restringiendo más esto, y quería avisarles que muchos hermanos me decían, hermano, no puedo compartir los mensajes que usted dio el año pasado, no, me sacó la opción Facebook. Así que aprovechemos a estudiar, a escudriñar. Ustedes quizás que están sin trabajar, que están en sus casas, métanse en el estudio, estudien, escudriñen, lean, porque yo creo que en algún momento esto cada vez se va a ir achicando más y no vamos a tener esta posibilidad, esta tremenda bendición de poder conocer la verdad de Yahweh a través de las redes. Así que quería decirte esto para que estés pendiente. Así que tengas buenas noches y mañana nos vemos en otro estudio. Shalom.